Ok, muy bien. Creo que por el refresco no se va a ver mucho, pero la primera parte de introducción es más que todo que yo les explique en qué va a consistir el curso. ¿Sí? Entonces, pues la actividad rompehielos, pues ya la realizamos. Espero que les haya gustado la dinámica y que les haya gustado también el premio a las ganadoras. Ok. Entonces, comenzamos por favor con las referencias para que ustedes tengan una idea de qué referencia es la que ustedes pueden tener. Este libro es Skug, ¿sí? Yo creo que esa es la referencia que les van a pedir en el laboratorio, es la referencia que se pide también en Análisis Químico 2, entonces realmente les sirve para 2 cursos. Entonces el análisis químico de Skug realmente pues es muy completo, entonces por eso es la referencia de este curso. Y pues miren, lo pueden comprar en físico, pero les va a costar un poco, ¿sí? También lo pueden buscar, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces realmente la ventaja es que es muy completo, ¿sí? Entonces, por eso la referencia es el libro de Skug. Vamos a cerrar acá. Ok, una información importante. Yo llamé a Liga porque realmente a los que lo quisieran físico, debo de comentarles que en el Liga, que es el lugar donde normalmente se vende, no está disponible la 9ª edición, donde la 9ª edición es la más reciente, ¿sí? Está disponible la 8ª edición a 420 quetzales, pero realmente la 9ª edición es la que pues ahorita está en utilización, pero debo comentarles, si ustedes llaman, pues les estoy ahorrando el llamar y preguntar, no va a estar disponible o solo que lo aparten, pero viene entre 7 y 8 semanas. Y el interciclo dura 8 semanas. Entonces realmente no lo van a conseguir a tiempo, ¿sí? Para análisis químico 2, que se da en primer ciclo de su tercer año. Pero sí, les comento esto para que lo tomen mucho en cuenta. Lo que dijo Alejandro, pues es completamente válido. Dígalo, Alejandro, si te gusta. La nueva edición ya está. ¿Sí? Ok, también tenemos los siguientes libros de referencia. El libro de Gary Christian, que realmente pues es muy bueno, también muy completo. Lo que sí es que es una versión del 2009, ya no se actualizó y realmente la 7ª edición acaba de salir, pero está en inglés. Pero es otra referencia muy buena. Realmente yo pienso que Gary se complementa con el libro de Skug. Entonces, mi recomendación, tengan los dos, ¿sí? Por favor. Y por último, Vogel. Yo no sé si han escuchado a Vogel. Realmente Vogel era un químico muy bueno. Ha hecho libros de química orgánica, química analítica y tiene diferentes tomos de análisis químico cuantitativo. Vogel pues ya falleció hace tiempo, pero sus libros siguen siendo muy buenos. Entonces, miren, también la referencia de Vogel, si ustedes buscan en internet les va a aparecer y siguen siendo libros muy útiles. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Análisis químico de Vogel. Ok. Luego tenemos del programa del curso la evaluación sumativa, ¿sí? Se los marqué y yo creo que después de esta clase ya nos vamos a usar presentaciones, pero para que lo tomen en cuenta. Pruebas parciales son 40 puntos, 2 a cada una, es de forma sincrónica con la teoría de la doctora Lucía Nietzsche. Entonces, vamos a tener, por así decirlo, coordinados. ¿Se recuerdan de los exámenes de química? Matemáticas, algo así, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, son 20 puntos cada parcial. Eso quiere decir que lo mejor es que estudien para cada parcial, ¿sí? Si es una cantidad bastante alta. Bueno, si no se mira acá, vamos a escribirlo. Ok. Tenemos parciales. 20 puntos. Ah, no, 40 puntos en total. 20 puntos cada uno, ¿sí? Tenemos también pruebas cortas. O los voy a poner como cortos. 10 puntos en total. Lo que indica es que es un corto al final de cada módulo o de cada tema. Eso quiere decir que terminamos, yo ahorita les voy a decir los temas, terminamos el tema de introducción al análisis químico. El otro día tenemos examen corto, ¿sí?
Entonces va a ser examen corto por cada tema terminado. Entonces lo que se busca es que ustedes vayan estudiando, ¿sí? Vayan estudiando, no esperando al parcial, sino que vayan estudiando cada día. Eso es lo que yo quiero que estén realizando. Luego tenemos hojas de trabajo. Las hojas de trabajo son 10 puntos. Una hoja de trabajo para cada parcial o final. Eso quiere decir que yo les voy a dejar en el portal una hoja de trabajo con diferentes problemas, ejercicios, que lo van a entregar el día del examen parcial. Uno, primer parcial, segundo parcial y examen final. ¿Qué es lo que busca la hoja de trabajo? Que ustedes repasen. Entonces, con los exámenes cortos ustedes van a repasar módulo por módulo. Con las hojas de trabajo van a repasar para el parcial, ¿sí? Y por último tenemos actividades. Realmente me gustaría de forma física para poder calificárselos y devolvérselos. Como ya es todo de forma presencial, me lo pueden entregar físico y así yo se los devuelvo, ¿sí? Luego tenemos las actividades que son 10 puntos y ahorita vamos a hablar de las actividades. 3 puntos de la actividad es por un resumen. Eso se los voy a hablar más adelante, no se mira en la presentación, pero bueno, porque no se mira. Pero 3 puntos de un resumen. ¿En qué va a consistir ese resumen? Realmente, miren, son 3 puntos regalados. Pero ¿qué es lo que busca? Que ustedes tengan un buen cuaderno. Porque una situación que me he topado mucho es que por la virtualidad, pues ya no están utilizando el cuaderno como antes. Claro, la tablet es muy útil y pueden haber muy buenos resúmenes en la tablet, es válido, pero su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Que para cada examen parcial, ustedes van a subir lo que lleven de cuaderno de resumen. O sea, realmente, ¿qué es lo que quiero? Si sus apuntes son muy desordenados y no se comprenden, lo pueden pasar a limpio. ¿Por qué? Porque su cuaderno lo que va a hacer es que ustedes vayan repasando. Y también lo que busco con esos 3 puntos es que no hagan otro trabajo, sino que al momento de repasar, para el examen parcial, por ejemplo, se pongan a repasar, a hacer su... Y eso es lo que me entregan, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes tengan resúmenes, que hayan estudiado, que hayan... Realmente el resumen uno lo hace sin que valga puntos para estudiar, ¿no? O sea, uno se pone a hacer planas para ir aprendiendo, a hacerlo bonito, para que se le vaya quedando. Aquí vamos a tener un punteo de 3 puntos. Entrega para el primer parcial, entrega para el segundo parcial y entrega para el examen final, ¿sí? Entonces son 3 puntos regalados, la verdad. Pero es para que ustedes tengan, y algo muy importante, chicos, ese resumen les va a servir para su examen privado, ¿sí? Y eso lo tienen que tomar en cuenta desde ya. ¿Por qué? Porque para el examen privado pasa mucho, de que uno viene y tiene el papeleo enorme de muchas cosas, pero no sabe qué realmente les es útil. Entonces, con un buen resumen, ustedes saben qué es lo que se trató el curso. Porque no sé si ya conocen qué es un examen privado, creo que sería bueno que ustedes sepan. Cuando uno ya esté por la última etapa, se pueden graduar o de tesis o de privado, ¿sí? Donde la tesis es únicamente para las personas que tienen un promedio mayor de 75 puntos. Y el examen privado puede ser para todos. Pero el examen privado lo que busca es que ustedes van a ser evaluados de todos los cursos de la carrera, de su carrera, exceptuando los cálculos, porque no se evalúa cálculo 1, 2 y 3, ni ecuaciones diferenciales, todo eso no se evalúa, pero sí se evalúa toda la parte de estos cursos de química, química orgánica, análisis químico, físico-química en la área básica, por ejemplo. Y los otros cursos se evalúan para las otras áreas. Pero las tutorías de privado, que es lo que ustedes van a llevar como curso de seminario de evaluación comprensiva, ustedes en un día van a repasar 3 o 4 cursos, en un día. En ese momento es cuando se dan cuenta que no van a ver todo el curso, van a ver solo lo más importante. Y para eso se trata el resumen, ¿sí? Para que ustedes ¿qué les digo yo? En unas 10 páginas puedan saber qué es análisis químico y lo tengan presente y cuando les pregunten en privado sepan responder, ¿sí? Entonces, para eso es su resumen. Y por eso es que yo los motivo a que hagan un buen resumen, no solo para ahorita, no solo para el estudio del curso, sino que también para un futuro, si en dado caso se evalúan de examen privado, por ejemplo. ¿Sí? 3 puntos de resumen totales del curso. 3 puntos de resumen totales. Así es, un punto para entrega del primer parcial, entrega del segundo parcial y entrega
del final. No les puedo quitar su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese sí lo vamos a subir al portal, ¿sí? Porque si les quito su cuaderno, ¿con qué van a seguir estudiando? Entonces, ese sí se sube, ¿sí? No, este no. Va a ser por temas. Sí, exactamente. Ese sí está dividido. Pero es que cada examen sí tiene una ponderación elevada, pero el examen final sí va a ser de los últimos temas, que va a ser volumetría complejométrica y volumetría redox. ¿Sí? ¿Se van a dar cuenta? Sí, es que eso lo tenía acá. Y eso es lo que vamos a ver. No sé si se logra ver, pero para la primera semana tenemos meramente introducción al curso. ¿Sí? La primera y la segunda sesión. Luego tenemos y empezamos con introducción y análisis gravimétrico. Para el análisis gravimétrico, vamos a tener 3 sesiones. Se logra ver acá. Pero luego de que nosotros terminemos el análisis gravimétrico, tenemos la evaluación corta número 1. ¿Sí? ¿De qué va a ser la evaluación corta? De análisis gravimétrico. ¿Ok? Luego, la evaluación parcial. ¿Qué es lo que pasamos viendo en esos primeros periodos? Número 1, introducción al curso, que se van a dar cuenta que sí es introducción al curso y sí hay temas en la introducción del curso. Y análisis gravimétrico, que lo más posible es que los problemas salgan de análisis gravimétrico. ¿Ok? Ya tenemos fecha para el examen parcial, es el 7 de junio. Los exámenes parciales van a ser el día martes, hoy. Bueno, o sea, los días martes de esa semana. ¿Por qué? Para que ustedes reciben el segundo periodo jueves. Entonces, viernes, sábado, inclusive domingo, lunes, si quisieran tener bastante tiempo para poder prepararse para su examen parcial. ¿Sí? Entonces tenemos 7 de junio la primera evaluación parcial. Luego seguimos y entramos a análisis volumétrico. Don análisis volumétrico ustedes ya lo vieron de forma breve, pero más enfatizada a la volumetría ácido-base en química 3. ¿Se recuerdan? Ingeniero Francisco Martínez, ingeniera Miriam Chávez, ingeniera Suseli, ¿no? ¿No? ¿Sí? Laboratorio. Sí. Ok. Sí vieron esta parte de volumetría, pero ahora se va a extender. ¿Por qué? Porque volumetría no solo hay ácido base, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo lo percibe análisis químico. Ahí lo vieron desde la parte más de química, como una aplicación de la química de ácido básico. Aquí lo vamos a ver como una aplicación de la volumetría ácido base. ¿Sí? Entonces, se hace un repaso breve. ¿Qué es ácido base? Por ejemplo, los tipos de titulaciones, titulación fuerte, débil. Entonces, pero se vuelve a ver la parte de análisis de neutralización o volumetría de neutralización. Terminamos volumetría de neutralización, tenemos evaluación corta, ¿sí? De volumetría de neutralización. Luego tenemos volumetría de precipitación. Y luego de que terminemos, tenemos 2 sesiones para volumetría de precipitación. Luego tenemos examen corto de volumetría de precipitación. Y esos 2 temas son los que entran en el examen parcial. ¿Cuáles serían? Volumetría de neutralización y volumetría de precipitación. ¿Se dan cuenta? Vamos 2 temas. ¿Sí? Ok. Luego del examen parcial tenemos volumetría de formación de complejos y volumetría oxidorreducción. ¿Cómo están con oxidorreducción? ¿Se recuerdan de química 2? ¿Sí? ¿Redox? Ok. Entonces, con eso terminamos. Normalmente, estos 3 temas son los considerados más complejos del curso. ¿Sí? La parte de volumetría de precipitación, ¿se recuerdan de KPS? Todo lo que tenía que ver con precipitación, lo vieron en la última parte de química 3. Volumetría de formación de complejos, realmente me comentaron que no se logró ver mucho en complejometría en química 3, pero esto se vuelve a ver en la parte de análisis químico ya para realizar las titulaciones. Y volumetría de óxido-reducción, que en este caso tenemos 2 prácticas de laboratorio de volumetría de óxido-reducción. ¿Qué es lo que se busca? Poder abarcar estos temas. Y la parte de formación de complejos también tenemos una práctica. Yo les comentaba los de laboratorio y se los comento a ustedes. El laboratorio realmente está hecho de forma progresiva para que ustedes vayan viendo paso por paso, pero las últimas 5 prácticas son difíciles. O sea, difíciles en el sentido de que sí necesitan los conocimientos técnicos y también necesitan el conocimiento de cada una de las volumetrías, porque se pasan 2 de gravimetría, creo que 4 de ácido base, no, 3 de ácido, no, 4 de ácido base y 4 de estas.
pero cada una de estas es un tema completamente distinto que se tiene que estudiar. Entonces, mi consejo realmente, y se los di para el laboratorio, yo sé que es para la parte del laboratorio, pero traten de adelantar, si fuera posible. Desde que empiezan a ver volumetría, traten de empezar a ver qué es volumetría de precipitación, qué es volumetría de formación de complejos y qué es volumetría de oxidorreducción. ¿Sí? Pasemos adelante. Muy bien. Entonces aquí están los temas para que no me digan cuáles son los temas que no saben. Ya se podrían evaluar, ya saben los temas, ¿verdad? Tenemos la primera parte, introducción de análisis químico y análisis gravimétrico, 7 de junio, primer parcial. Luego tenemos introducción al análisis volumétrico y análisis volumétrico de neutralización y precipitación para la segunda evaluación parcial. Y luego tenemos evaluación final, volumetría de formación de complejos y volumetría de óxido reducción para el 7 de julio. ¿Sí? Entonces ya están las fechas. Aquí les iba a poner, y sí. Siguiendo acá, tenemos 7 puntos de exposición. Ok. Ok. ¿En qué va a consistir las actividades, chicos? Tenemos el resumen del curso, como ya les había comentado, entrega del 7, 28 y 7 de julio, los días de los exámenes parciales y finales. Entonces ya saben que para el examen final o parcial tienen que hacer su entrega de cuaderno. Es un cuaderno. Realmente, como les digo, quiero que ese resumen lo hagan con la intención de estudiar, ¿sí? Entonces, si lo hacen con la intención de estudiar, sale solo. Realmente no debería ser una carga, ¿sí? Prácticamente yo siento que les estoy regalando sus 3 puntos. Entonces, tómenlo en cuenta, aprovéchenlos. No me vayan a faltar de entregas, que esa es la única forma de perder todo el punteo, ¿sí? Y luego tenemos aplicación del análisis químico en la industria. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso es una exposición que vamos a realizar y eso se los voy a explicar ahorita. Ok. El resumen del curso escaneado y subido en el portal académico cada fecha de evaluación parcial o final. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si es cuaderno físico, miren, de verdad sirve que lo puedan escanear. Yo me acuerdo que antes se hacía bitácora, porque la bitácora lo que uno hacía era tener todo lo del curso escaneado y realmente yo creo que a veces los cuadernos se pueden mojar, se pueden dañar, entonces realmente si es un buen resumen vale la pena escanear, ¿sí? Y luego tenemos la aplicación del análisis químico en la industria. ¿Qué es lo que yo quiero? Que hagamos 6 equipos, 4 equipos de 4 estudiantes y 2 equipos de 5 estudiantes. Y me van a entregar una lista en este momento con los nombres de los equipos, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Si quieren, primero les voy a decir en qué va a consistir. Los temas del curso, que son estos, ustedes después de que yo termine el tema, ¿sí? O sea, miren, ustedes tienen que tener la presentación lista para esta fecha. Si en dado caso yo me tardo un poco más en el tema, se puede quedar la exposición para el siguiente día, ¿sí? Pero lo importante es que cuando yo termine el tema, ustedes den la aplicación en la industria. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a ver cómo esto se va a ir aplicando en la industria que ustedes investiguen, porque hay diferentes aplicaciones. Vamos a hablar de otras aplicaciones aquí en clase, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es una exposición rápida. No quiero una exposición, no van a dar la clase, porque realmente no se trata de eso, sino que se trata de que ustedes aprendan de ese tema y lo puedan compartir. ¿Sí? Porque también es importante que ustedes sepan las aplicaciones de las diferentes metodologías que vamos a ir aprendiendo. Entonces, por favor, vamos haciendo 6 grupos. Vamos haciendo 6 grupos. 4 grupos de 4, 2 grupos de 5. Por favor. Vamos escribiendo. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Tenemos uno de 5, pero ¿es escrito acá o se lo dicto? No, usted me entrega una hoja. ¿Escrito el nombre? Me entregan una hoja. ¿No éramos amigos? Desde primer año, ¿verdad? Ok, listo. Ya tenemos el primer grupo de 5. ¿De cuántos son? De 4.
Ok, muy bien, gracias. Tenemos el primer grupo de 5. Son 2 de 5 y 4 de 4. Vamos entregando, por favor, y así les doy el número de... Se fue a otro grupo. Se cambió. Ok, ¿listo? ¿De 5 o de 4? De 4. De 4, ok, gracias. Ok, gracias. De 4. Ok, perfecto. ¿De cuántos? ¿De 4? Sí, de 4. Ok, falta un grupo. Falta un grupo. ¿Tienen? Ah, faltan. Ah, ya tenemos 4, 4, 4. Tenemos 4 grupos de 4, que serían, vamos a ver, 16, 16, 26, y sí, somos 26 en el salón. Qué raro. Falta. Ah, entonces, bueno. Busquemos uno y que sean más grupos de 5, no importa. Pero busquemos uno en cuál incluimos. ¿A quién quiere aceptar a nuestro compañero? Ustedes decían. Y también aquí tenemos 2. Pero serían más grupos de 5. Si lo agregan, me avisan y les doy su hojita. La suya es esta, ¿verdad? Lo va a agregar, ¿no? Ok. Ok, ya tenemos 5 aquí. Ok. Carlos, ¿usted tiene grupo? Ok. A ver. ¿Usted tiene grupo? ¿Esa? Ok, gracias. Ok, muy amable, gracias. Ok, ustedes van a... Vamos a ordenarlo aleatoriamente. Ahí está. Ok, chicos. Chicos, les voy a decir quiénes son los grupos. Grupo número 1, María Paula, Jimena, William, Cristel y Diego. Grupo número 1, ¿sí? Grupo número 2, Alejandra, Daniela, Sofía, Lisa, ¿sí? Ok. Grupo número 3, Fabián, Andrés, Ricardo, Bárbara, ¿sí? Grupo número 4, Jorge, Marisol, Rosa María, Rebeca y Eric, ¿sí? Ok. Grupo número 5, María Elena, Mario, Adriana, Otto y Carlos, ¿sí? Grupo número 5.
Y grupo número 6, Cristian, Christopher, Mónica, Denise y Dulce. ¿Sí? Ok, aquí están los temas. Entonces desde ya, perdón, este no es. Aquí están. Entonces desde ya, por favor, apunten los temas. Usted es el 4. Por favor, apunten su grupo. ¿Sí apuntaron el grupo? ¿Sí? Ok. Entonces, grupo número 1, gravimetría de precipitación. ¿Sí? Gravimetría de precipitación, grupo número 1. Grupo número 2, gravimetría de volatilización. ¿Sí? Grupo número 3, volumetría de neutralización. Grupo número 4, volumetría de precipitación. Grupo número 5, volumetría de formación de complejos. Y grupo número 6, volumetría oxidorreducción. ¿Sí? Ok. Tenemos la siguiente distribución de la nota. Trabajo de investigación, parte escrita, 4 puntos. Realmente es un trabajo meramente investigativo. Marco teórico, tipo prelaboratorio, se los voy a poner porque realmente ya conocen, sin toda la otra parte que sería netamente de laboratorio. ¿Sí? Entonces quedemos de esa manera. Realmente, miren, yo no quiero que sea un trabajo tan extenso. Yo lo que quiero es que ustedes investiguen cuál es la parte práctica de lo que ustedes están aprendiendo, qué métodos o a qué industria les sirve ese tipo de método, y es lo que pasan a exponer. Como les digo, es una exposición de 10 minutos, ¿sí? Entonces seamos puntuales y concisos, ¿sí? Presentación, 3 puntos. Entonces ustedes pasan a presentar con la cañonera, con el pizarrón, con lo que ustedes gusten, pasan a realizar la presentación y se entrega en el portal de curso académico en la primera semana del curso. Voy a poner el link. Les tenía que comentar, todavía no tengo el portal de curso, entonces espero yo que entre hoy, mañana o pasado me habiliten, y ya cuando habiliten pues ya les subo todo lo necesario en el portal del curso, ¿sí? Entonces, por favor, eso sería la indicación. Eso es lo que tienen que llevar, la investigación y lo que tienen que exponer, ¿sí? Número 1, cada grupo dispondrá de 10 minutos. Como les digo, son 10 minutos máximo, no es una exposición larga. Se debe presentar por lo menos 5 aplicaciones, ¿sí? Entonces ustedes me colocan en qué se aplica y para cada una incluir campo de la industria a la cual se utiliza. ¿Qué es lo que yo haría para que ustedes no sientan tan pesado? Ponen, por ejemplo, volumetría de neutralización, que es la que ya tiene experiencia. En Química 3 hicieron una titulación. Yo estuve con ustedes con algunos. Entonces yo sé que ustedes hicieron esa titulación. Para esa titulación, en un ácido base, ustedes ya saben un poquito de titulación ácido base, puede ser, por ejemplo, la industria farmacéutica para determinación de la concentración del ácido acetil salicílico, que es la que se encuentra en la aspirina, ¿sí? Entonces se puede utilizar una titulación ácido base. Entonces, campo de la industria que se utiliza la aplicación farmacéutica. Materiales que pueden ser analizados, en este caso se va a analizar, o el analito va a ser el ácido acetil salicílico, ¿sí? Metodología utilizada, pueden colocar volumetría de neutralización. Preparación requerida para la muestra, pues nos indica, realmente se van a dar cuenta que, por ejemplo, la aspirina se tritura, ¿sí? La muestra de aspirina se tritura, se disuelve en etanol o se disuelve en alcohol etílico, ¿sí? Luego que se disuelve, se le agregan gotas de un determinado indicador, entonces eso ya es preparación de la muestra. Y pues se procede a la titulación. ¿Con qué va a ser la titulación? Hidróxido de sodio o otra base fuerte. Entonces, pues ya me indican pues cuál es la preparación. Reacciones químicas involucradas, pues sería la reacción de la base, puede ser hidróxido de sodio con el ácido acetil salicílico, que sería un ácido débil. Y límite de detección de la metodología asociada. En este caso, este punto sí lo van a tener que investigar. Vamos a ver más adelante en el glosario que vamos a ver ahorita qué es límite de detección, pero lo deben de incluir. ¿Sí? No se debe incluir a teoría a menos que se necesite incluir información, y si se necesita incluir información que sea muy breve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teoría la voy a exponer yo. La teoría la voy a exponer, la voy a indicar para que ustedes aprendan la parte de todo lo que es volumetría. Ustedes van a indicar aplicaciones. O sea, ustedes van a asumir que las personas ya saben de la teoría, entonces se van a ir directamente a esta nueva aplicación. ¿Y por qué sus compañeros lo van a entender? Porque van
van a haber recibido la teoría antes. Porque lo que se busca es, finalizamos, por ejemplo, el tema de volumetría, neutralización, hacemos algunos problemas y pasa al grupo a dar más aplicaciones. 5 aplicaciones y ustedes ahí tienen el ejemplo de dónde se puede utilizar. ¿Sí? Ok. Entonces eso sería. Como les comento, todo esto se los voy a subir. Todo esto está siendo grabado. Entonces realmente cualquier duda pueden ver el video o bien me pueden consultar. Otra situación. Para los que no me conocen, a mí me gusta mucho utilizar Teams. Yo utilizo el chat de Teams y si me hablan por Teams, yo les contesto como que si fuera un chat. Aquí los que ya han tenido experiencia saben de que yo trato de estar pendiente, entonces cualquier duda, me hablan por Teams y yo les respondo. El correo electrónico es un poquito muy formal, se pierde mucho en formalidades, la información que ustedes quieren redactar, ustedes tienen una duda y la duda la quieren resolver. Entonces, por medio de ese chat podemos interactuar hasta resolver la duda. ¿Sí? Entonces, cualquier duda me pueden consultar por medio de Teams. Ok, y ahora sí. Después de saber la evaluación sumativa, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Todo está claro? Por ahí dicen que en guerra anunciada no hay muertos. ¿Sí? Entonces ya saben cómo se van a ganar sus puntos. Si ustedes siguen ese patrón, estudien constantemente porque los exámenes cortos son al final de cada módulo, ¿sí? Entonces, si estudian constantemente, hacen su cuaderno, por ejemplo, yo que les propongo, regresen, después de que recibamos la clase, copian la presentación, por ejemplo, en su cuadernito, lo hacen poco a poco y ya estudiaron la primera parte, ¿sí? Entonces, eso puede ser un método de estudio. Ok, tenemos el análisis, perdón, la química. Si se van a dar cuenta, y esto lo van a ver, y esto es prácticamente la parte de área básica de su carrera, donde tenemos que la química, que es la ciencia que estudia la composición y estructura de propiedades y cambios de la materia, prácticamente es la ciencia central. ¿Alguien vio el libro de Brown? No sé si alguna vez vieron el libro de Brown. Se llama La ciencia central. ¿Por qué? Porque la química es la ciencia que le da vida a muchas más áreas. Realmente, si ustedes cuando se gradúen se van a dar cuenta que pueden trabajar en tantos lados porque la química es un área que a ustedes les abre puertas. Si ustedes quieren, pueden ser investigadores, pueden ayudarle a biólogos, saben de biología también, ¿sí? Saben de agronomía, saben también de diferentes procesos, hasta saben de clima. Y eso no se los esperan, ¿sí? Saben de meteorología. Y hay, no sé si se dieron cuenta, pero el año pasado todos llevaron meteorología, sus compañeros de industrial. Y ustedes llevaron química 3, ¿sí? Se van a dar cuenta que ustedes saben, bueno, no más, pero saben de todos esos procesos solo por saber química, ¿sí? Porque realmente lo que sucede en el ambiente es pura química, ¿sí? Entonces, pues la química es la ciencia central. ¿Ya vieron la química inorgánica? Que es la que pasaron el año pasado. Química 1, química 2, química 3. Realmente la química inorgánica es la base de las otras químicas, ¿sí? Luego tenemos la química analítica, que son 2 cursos que ustedes van a abarcar en este momento, donde la química analítica lo que busca es determinar la presencia, la identidad, la concentración, la cantidad de un determinado compuesto o elemento por medio de métodos analíticos, ¿sí? Entonces esa es la química analítica. Luego tenemos la química orgánica, que es la que ya habían llevado, que se dan cuenta que es prácticamente otro mundo, pero se complementa al final. ¿Por qué? Porque la química orgánica se dan cuenta que pues tiene diferentes características y por eso es que ustedes tienen que estudiarlo tan a fondo, ¿sí? La química orgánica, y por eso es que les debo decir, ahorita se deben de recordar un poquito de más que todo de química 2 y química 3, ¿sí? Química orgánica la van a volver a retomar en segundo ciclo, pero esta vuelve a ser numérica. Y les doy un consejo, no se vayan a olvidar de químicas básicas, porque miren, química 1, 2 y 3 se van en el primer año. Luego se llama química orgánica. Lo que pasa es que química orgánica es tan teórica que luego cuando pasan otra vez a la parte numérica, que numérica se vuelve a retomar en análisis químico, pero análisis químico es pequeño, pero se vuelve a tomar en el tercer año, donde ya se van cursos como físico-química, análisis químico 2, balance, masa de energía, y todo eso vuelve a ser numérico, porque realmente la parte de ingeniería es numérica. Entonces, tienen que volver a retomar esos temas, ¿sí?
Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero la química orgánica es un mundo muy importante porque les da el comportamiento de los compuestos químicos orgánicos. La físico-química, que yo se los digo mucho, un ingeniero químico o una ingeniera química, química industrial, químico o industria de alimentos, sabe más de procesos físicos que químicos. ¿Y saben por qué? ¿Qué es destilación? A ver, todos pasaron química orgánica al laboratorio ahorita, ¿verdad? ¿Destilación será un proceso químico o físico? Físico. Arrastre no, bien. Extracción sólido líquido por Sotzler. ¿Hubo una reacción? ¿No? Separación por medio de ampolla de decantación, extracción líquido-líquido. ¿Físico o químico? Físico. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Son fenómenos físicos. La ebullición, la condensación, la evaporación, por ejemplo, ¿son fenómenos físicos o químicos? Físicos, ¿sí? Pero aplicados a algún compuesto químico. Entonces, se van a dar cuenta que esta parte de físico-química está amarrada, porque ustedes saben física y química, y pues, lo que estamos viendo es la aplicación de la química, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que no van a llevar física como lo llevan en física de teoría de los trenes y todo eso, pero sí se van a dar cuenta que son procesos físicos combinados con compuestos químicos, ¿sí? Luego tenemos la bioquímica, que la bioquímica está estrechamente ligada con la química orgánica, debido a que es la base, solo que ahí ya miran las 4 macromoléculas, ¿sí? Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, y cómo se conforma la vida. Entonces ahí tenemos la bioquímica. Y por último tenemos la termodinámica química, que regresamos a química 2 con toda la parte de termodinámica, pero lo que aprenden aquí en termodinámica es más que todo a ver procesos, ¿sí? Y miran los procesos termodinámicos. Y aquí pues aprenden un poquito a procesos de vapor, también procesos de cómo funciona un motor de carro. Y se van a dar cuenta que cómo va evolucionando la ingeniería y pasan de mucha teoría a poder ser aplicado. Entonces eso es lo bonito. Pero estas son las ciencias básicas de la química. Nos vamos a enfocar a la química analítica. Ok. Entonces tenemos la comparación química analítica y análisis químico. ¿Cuál será la diferencia? A ver, Dulce. ¿Cuál será la diferencia entre química analítica y análisis químico? Pero sin ver ahí la presentación. Ok, sí. Puede ser. Vamos a ver, más o menos. Eric, ¿usted levantó la mano? ¿No? Ok, exactamente. Pero ¿de cuál está hablando? El análisis químico. Ok, un tipo de estudio, muy bien. Rebeca. Exactamente. Es la aplicación del método. Exactamente. Química analítica es como decirles química. Realmente la química analítica es la rama de la química que se dedica al estudio, en este caso, de la identidad, la concentración, la cantidad de un compuesto, un determinado elemento. Mientras que el análisis químico es el proceso que ustedes realizan para poder determinarlo. ¿Sí? No sé si me doy a comprender. Exactamente. Esta es el área de estudio, o sea, la teoría, exactamente. Y cuando ustedes hacen análisis químico, porque es una acción, o sea, realizar el análisis químico de un determinado compuesto, es el proceso, ¿sí? Entonces, ese es el proceso, para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí está el libro, ¿verdad? Que ejemplifica que la teoría, todo lo que es química analítica, y el análisis químico, que aquí ya está una persona, pues, haciendo un procedimiento en el laboratorio, porque se van a dar cuenta que análisis químico tiene mucho de técnicas, o sea, son las técnicas utilizadas para poder buscar identidad, concentración, cantidad de un determinado compuesto o elemento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, luego tenemos la aplicación de la química analítica, que se van a dar cuenta que realmente son bastantes aplicaciones. Vamos a hablar de alguna. Vamos a ver. ¿Quién ha visto algún análisis de laboratorio y por qué se lo han hecho? Dígame. ¿Alguien? Bueno. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué detectaron? Ah, ok.
libritos y ahí supongo yo que pusieron cierta cantidad de cosas para ver si reaccionaban en sangre o algo. Ok, ok. No, sí, exactamente, exactamente. Eso fue un análisis químico en sangre de determinados compuestos. Entonces, sí, realmente ustedes pueden determinar cantidad, bueno, no sé qué se hacen alergias, pero pueden determinar cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos, de glóbulos rojos, cantidades. O sea, identidad y cantidad. Es un tipo de análisis químico. A ver, ¿quién otro ha visto algún tipo de análisis para que lo tomamos en cuenta? Eso puede ser una aplicación en medicina, por ejemplo. Así es. Sí, exactamente. Por ejemplo, en la industria de alimentos, nosotros tenemos que realizar diferentes análisis. Ahí hay una combinación, porque en industria de alimentos se utiliza análisis químico y análisis microbiológico, pero el análisis microbiológico viene también siendo una aplicación del análisis químico, pero aplicado a los microorganismos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un pan tienen que determinar, por ejemplo, pH, tienen que determinar, por ejemplo, la composición del pan, tienen que determinar por medio de diferentes evaluaciones, grados Brix, para saber también la cantidad de sólidos solubles disueltos. ¿Sí? Entonces, por medio de ese estudio, usted va a determinar la composición de su pan. ¿Sí? Entonces, pero el análisis microbiológico también, y en la parte de alimentos se van a dar cuenta que el análisis microbiológico hay conteo, y ese conteo determina la presencia, no sé si han visto, pero hablemos un poquito de microbiología. Salmonela, ¿alguien le ha dado salmonela? ¿No? Es horrible, ¿sí? Lo que tienen que hacer cada industria de alimentos es determinar que no haya presencia de salmonela, ¿sí? No tiene que haber nada. Pero además tienen que ver la cantidad de salmonela que pudo haber tenido ese producto, ¿sí? Entonces hay una identificación y un conteo aplicado a la industria alimenticia, por ejemplo. A ver, otro ejemplo que podemos dar es en el análisis de agua. Tenemos dos tipos de agua, agua potable y agua purificada, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos después, pero el agua potable, ¿no saben cuál es? A ver si alguien me comenta. ¿Cuál es la diferencia entre agua potable y agua purificada? Ambas pueden pasar por un filtro. Potable es la que ya se dispone así en la naturaleza, por así decirlo, y agua purificada, quizá a partir de un pozo. Ambas pueden pasar por ciertos procesos químicos. Bueno, agua potable se le denomina agua potable al agua del chorro, toda el agua que sea apto para utilización humana, ¿sí? Mientras que agua purificada va a ser para su consumo. Pero ustedes toman agua del chorro o toman agua purificada. Ok. ¿Cómo saben y cómo diferencian cuál es agua potable y cuál es agua apto para su consumo para que ustedes tomen y que no les vaya a hacer mal? Hay ciertos análisis que se realizan en ambas aguas. Claro, o sea, se realiza un proceso de purificación, exactamente. Pero, por ejemplo, el agua potable debe tener diferentes características al agua purificada, ¿sí? Pero ambas deben de medirse. Y un análisis de agua es otra aplicación del análisis químico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Por ejemplo, en agua potable puede determinarse cierta dureza. Vamos a ver la dureza del agua en la parte de complejométricas. Sí, minerales, pero exactamente buscamos dos tipos de minerales, ¿sí? Es sarro, sí, es sarro, pero ¿de qué se compone ese sarro? Calcio, calcio y magnesio, ¿sí? Calcio y magnesio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas cantidades de calcio y magnesio, si llegan a tener carbonatos disueltos, forman carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Y carbonato de calcio y carbonato de magnesio forman precipitado. Y ese precipitado incrusta las tuberías. Entonces, eso es algo que se tiene que detectar en el agua. Se tiene que detectar, no solo identificar que hay, sino que la cantidad. Y a eso lo que podemos llamar como, si tenemos cierta cantidad, y eso lo vamos a ver también, elevada de calcio y magnesio, va a ser un agua dura. Mientras que si tenemos una cantidad
baja de calcio y magnesio se va a llamar agua suave, ¿sí? Y eso es muy importante para la ingeniería, porque no todos los procesos pueden llevarse a cabo por medio de agua dura. Tiene que ser agua suavizada, ¿sí? Pregunta de privado. El agua que entra a una caldera tiene que ser agua suave y tiene que pasar por un proceso de desionización o intercambio iónico para bajar la dureza del agua y de esta manera entrar a un proceso térmico. Ahí se aplica la dureza del agua, ¿sí? Entonces, en este caso, la caldera, exactamente. Porque la dureza del agua da otros problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso térmico y tenemos incrustaciones, tenemos pérdidas de energía en el proceso de transporte de ese líquido que calentamos y queremos una transferencia de calor a algún otro lado. Entonces tenemos pérdidas de energía. Pero también podemos verlas en las tuberías. Por ejemplo, las tuberías de farmacéuticas tenemos que evitar completamente el crecimiento de microorganismos. Para lo cual tenemos que evitar completamente el crecimiento de sarro. Porque donde crece sarro puede crecer microorganismos, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que analizar, tenemos que detectar y tenemos que cuantificar, ¿sí? Y por eso es otra aplicación del análisis químico, ¿sí? Y todo realmente, geología se hace análisis de tierras, qué es lo que contiene la tierra, los minerales de la tierra, se puede realizar también el crecimiento, por ejemplo, de plantas. Entonces, se dan cuenta, el análisis químico, hay bastantes áreas, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Pero ¿cómo digo que es un proceso de desionización? Intercambio iónico. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Realmente eso pues no es parte del curso, pero para realizar y pasar a tener un agua suave, lo que se hace es un intercambio iónico entre los iones de calcio y magnesio por sodio, y creo que es sodio y litio, que sí son solubles en agua, ¿sí? Entonces, si nosotros intercambiamos esos iones, vamos a tener que la sal resultante no es un precipitado. Porque se recuerdan que todas las sales obtenidas por medio de metales alcalinos van a ser solubles. Solo el calcio y magnesio, si es carbonato o bicarbonato, no son solubles. Entonces es un precipitado. Ok. Y ahora tenemos dos diferencias. Análisis químico cuantitativo y análisis químico cualitativo. Carlos, diferencia entre cada uno. Perdón porque se mira opaco, pero vamos a ver. ¿Okay? Cantidad. Ok. Cualitativo, pues, si es, pues, digamos, es sal, es un ácido, no ácido, es. Sí, exactamente. Exactamente, perfecto. Excelente. Excelente, Carlos, gracias. Miren, el análisis químico cualitativo busca la identidad de nuestro elemento o compuesto, ¿sí? Entonces, en este caso queremos identificar presencia o no. A ver, ¿dónde identificamos presencia en Laboratorio de Química Orgánica 1? Lo hicieron. ¿Se recuerdan del 2,4 dinitrofenilhidracina? ¿Qué identificaba? Acetona, aldehídos acetonas, ¿sí? Excelente. Pero solo identificaba, ¿cuantificábamos? No, solo queríamos ver presencia de si había acetona o no, ¿sí? ¿Se recuerdan? Eso es análisis cualitativo. No estamos viendo cantidades, solo estamos viendo si existe presencia o no, ¿sí? Pero en el análisis cualitativo hay que ver una diferencia y algo muy importante. Que cuando se hace análisis cualitativo normalmente es por medio de un proceso de precipitación, por medio de una reacción química, ¿sí? O por medio, y lo vamos a ver más detenidamente en la siguiente clase. Pero hay dos diferencias. Hay que diferenciar el no se detectó a no existe presencia, ¿sí? Porque el análisis cualitativo normalmente vienen siendo procesos de poder visualizarlo. ¿Quiénes de ustedes no visualizaron el precipitado del 2,4 dinitrofenilhidracina, que creaba el precipitado del 2,4 dinitrofenilhidrazona? ¿Quiénes no detectaron? Y dijeron, no hay. ¿No les pasó? ¿Todos detectaron precipitado? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pero pasaba de que algunos
Había que agregar bastante. Había que agregar bastante, exactamente. Pero, si ustedes no lo hubieran detectado, pero sí hubiera estado presente, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa. Realmente ustedes tienen que ver por medio de su análisis si lo detectaron o no. Entonces, sí había presencia, pero no lo detectaron. Es diferente a que no hubiera presencia completamente, ¿sí? Y luego tenemos análisis químico cuantitativo. ¿Cuánto hay de cada componente? Y ahí pues ya pasamos a determinar cantidades. Por ejemplo, volvemos a la volumetría de ácido base para determinar la cantidad de ácido acetil salicílico. ¿Por qué es importante en la farmacéutica determinar cantidades? ¿Por qué creen? Puede ser peligroso venderle a alguien un compuesto que tenga una mayor cantidad de ese químico. Pero es que si una farmacéutica dice 500 miligramos, porque el ácido acetil salicílico, la aspirina, trae 500 miligramos de la aspirina. Pero si trajera más y ustedes trataran de tomarse, ¿qué les digo yo? 2 y tendría 700, por ejemplo, ya triplicaron la dosis. Entonces realmente puede llegar en algún punto a ser peligroso. Y por eso es que se debe hacer el análisis cuantitativo, se debe de verificar. ¿Sí? Entonces en este caso, lo que queremos es determinar cuánto hay de ese componente. ¿Sí? ¿Cuánto? Mientras que aquí es cuáles son los compuestos que pueden existir en esa muestra. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿para qué se utiliza el análisis químico? Tenemos determinar composición química, determinar propiedades y determinar comportamientos. Entonces, en este caso, lo que se utiliza es, y se van a dar cuenta que se relaciona mucho, y lo van a ver en el laboratorio, la parte de que nosotros miramos esto para control de calidad. Y realmente ese es el primer curso que se relaciona con la parte de control de calidad, que es una de las áreas de aplicación de la ingeniería química, química industrial, industria de alimentos, y normalmente es el primer puesto de trabajo que tal vez uno pueda conseguir como ingeniero químico, químico industrial, industria de alimentos. ¿Por qué? Así como hablamos de la aspirina, nosotros tenemos que verificar que nosotros lo que vendemos, la farmacéutica, tenga esa cantidad determinada de compuesto, ¿sí? Entonces es determinar la composición química. Ok, vamos a ver, Jorge. Lea la caricatura que tenemos ahí. Hoy día todo el mundo en el agua, en el aire. Verdaderamente, no sabemos Ok, perfecto, gracias, Jorge. ¿Quién de aquí es alérgico al gluten? ¿No? ¿No? Pero se han dado cuenta que ahora libre de gluten. O sea, tienen que saber si hay o no gluten. Pero eso nació de una necesidad. Se dieron cuenta que hay personas que son intolerantes o alérgicas al gluten. Entonces, en este caso, debido a eso, es que necesitamos saber si hay gluten en nuestra comida. Alguien que sea intolerante a la lactosa. ¿Sí? En este caso, también ese tipo de personas tienen que saber que por ejemplo, esas bebidas que pueden tomar no tengan lactosa. ¿Sí? Por eso es necesario, o sea, realmente se volvió una necesidad en el hoy por hoy saber qué es lo que tiene nuestra comida, qué es lo que nos están vendiendo, qué es lo que existe en muchas aplicaciones, la verdad. También, por ejemplo, en una industria, cuando una industria trata sus aguas residuales, que eso también lo van a ver más adelante, cuando se procesan tenemos que saber cómo ingresó nuestra agua y cómo salió. Y ahí se hace un análisis químico para saber qué estamos, porque el agua que tratan en la industria se regresa a un cuerpo de mar, un cuerpo de agua. Tenemos que saber qué estamos liberando, qué pH tiene, cuál es su dureza, si tiene, por ejemplo, metales pesados, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber si tenemos o no presencia. Y aquí tenemos un mapa conceptual del análisis químico, para que tengamos una idea. Ok, tenemos la siguiente. El análisis químico lo podemos clasificar en, bueno, vamos a ver aquí. Clasificación de análisis químico, micro, meso o macro escala, ¿sí? Errores del tipo de análisis químico lo vamos a ver más adelante. Y miramos también precisión y exactitud. Vamos a ver la diferencia entre precisión y exactitud. El análisis químico puede ser cualitativo. El análisis cualitativo puede ser por vía seca o vía húmeda.
Puede ser por ensayo a la perla o ensayo a la llama. Ambos son ensayos a la llama que pueden determinar por medio de, no sé si se recuerdan, química 1 hicieron ensayo a la llama donde podían determinar los cationes que habían en una solución, ¿sí? Todos aman esa práctica, sí se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, en esa práctica, lo que hacen es que ustedes reconocen y realmente sí se utiliza. O sea, ustedes pueden determinar, hay sodio por medio de la llama, ¿sí? Entonces, pues, ese es parte del análisis cualitativo. Pero la llama puede determinar cantidad, les pregunto. ¿No? Solo identidad o presencia, ¿sí? No sé si hicieron cobre, ¿se recuerdan del color de cobre? Era verde, era el más vistoso, ¿sí? Potasio, ¿se recuerdan del potasio? Era lila, ¿no? Ok, era lila. A ver, vamos a ver. Cobre, no, calcio. Rojo ladrillo, ¿sí? Muy bien. Ok, y tenemos vía húmeda por medio de marchas analíticas. Este tema lo vamos a abarcar, más no lo vamos a profundizar, perdón que no se mire mucho, pero las marchas analíticas, ¿en qué consistían? Ustedes tenían la noción de que podía haber un determinado compuesto en una solución. Entonces, ¿cómo podemos dividir a nivel grande los compuestos químicos? Regresemos a química 1. Bueno, orgánicos, inorgánicos, pero los inorgánicos. ¿Ah? Sí, metal, no metal, o cationes y aniones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque una sal es la unión de un catión y un anión. Entonces, para determinar eso, hay marchas donde ustedes pueden determinar si hay presencias de cationes, si hay presencias de aniones. Entonces, ¿cómo se hacía el análisis cualitativo? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros por medio de pruebas selectivas y también específicas, determinamos una prueba selectiva, y eso lo vamos a ver también, pero se los voy a explicar. Una prueba selectiva es aquella en la que nosotros podíamos identificar que era catión, pero un catión, pues, es una amplia gama de cationes. Y otra prueba selectiva podíamos determinar que era un anión, ¿sí? Después de realizar esa prueba selectiva, nosotros teníamos que transformar esa solución hasta poder realizar una prueba específica. ¿Por qué pruebas específicas? Porque hay pruebas específicas donde solo ese compuesto va a reaccionar, ¿sí? Entonces así determinamos, es un catión, pero es un catión de sodio, por ejemplo, o es un catión de calcio. Entonces, esos son las marchas. Y podemos llamarle una sucesión de pasos por medio de pruebas selectivas y específicas para determinar la identidad, porque no cantidad, identidad de una determinada, de un determinado catión o anión, ¿sí? Y luego tenemos el análisis químico cuantitativo, que se divide en dos. Este que es totalmente el curso de Química Analítica 2, y este que es el curso de Química Analítica 1, prácticamente. En este curso, ustedes se van a dar cuenta que es el método o el análisis, por así decirlo, más reciente, ¿sí? El método instrumental. Mientras que este es normalmente llamado, o el que estamos en este curso, el método clásico, ¿sí? O el análisis químico clásico. Donde en el análisis químico clásico, dos temas, y se dan cuenta que esos dos temas es todo nuestro curso, gravimetría y volumetría. Eso es. Gravimetría de precipitación y volatilización y volumetría ácido-base, precipitación, redox, complejometría. Y se terminó el curso. Mientras que el análisis químico instrumental, que no vamos a abarcar en este curso, pero sí se le voy a hacer referencia, es los métodos instrumentales para determinar. Ya son esas maquinitas extravagantes que ustedes miran que se les mete y pueden determinar concentraciones, cantidades, ¿sí? Y eso lo van a ver en Química Analítica 2, su siguiente año, primer ciclo, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos, pero yo voy a hacer énfasis en uno que ustedes ya conocen. Bueno, tal vez no lo utilizaron, pero escucharon del potenciómetro. O algunos le llaman pHímetro, pero... ¿Sí? ¿Sí? Ok. Potenciómetro, o bueno, pHímetro, ¿qué determina?
pH, cantidad, ¿sí? Cantidad, porque es una cantidad de ¿qué? ¿Qué es el pH? Exactamente, es concentración de hidrógeno, ¿sí? Concentraciones de iones de hidrógeno. Entonces, el potenciómetro tiene la capacidad de medir concentraciones y lo indica en la escala de pH, que como vieron, la escala de pH es una escala logarítmica y por medio de eso podemos tener la escala pH. Pero este es parte de un método analítico instrumental, ¿sí? Y eso ya lo vieron. Entonces, como les digo, hay otros, pero podemos hacer énfasis en, vamos a ver, tenemos aquí, no lo colocamos acá, pero el potenciómetro y el pHímetro es uno de los típicos, los tipos instrumentales. Ok. Vamos a comenzar con el glosario, aprovechando. Muy bien. Si quieren, lo vamos a poner aquí. Ok. Está mi marcador. Vamos a diferenciar una muestra. ¿Qué es una muestra? Una porción de algo más grande. Y les quiero hacer la diferencia de estas muestras. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, ustedes van a hablar de muestras en el laboratorio, pero a nivel industrial, ¿qué es lo que se hace? Se realiza un proceso de muestreo. Imagínense, ustedes venden, ¿qué industria quieren? Cerveza, va. Van a investigar la cebada, puede ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos sacos. Sacos de cebada. Entonces, esos sacos de cebada, cada uno va a sacar una muestra, ¿sí? Luego, esa muestra se mezcla y vamos a tener una muestra compuesta. ¿Por qué muestra compuesta? Porque es una mezcla compuesta de cada uno de los sacos, para que sea en este caso, ¿qué es lo que queremos describir? Una cantidad grande de sacos para el proceso de elaboración de cerveza. Pero no podemos venir, y eso lo van a ver en control de calidad, no podemos venir a investigar saco por saco, ¿verdad? Sería muy caro y muy difícil. Entonces, ¿qué se hace? Se sacan muestras. Esas muestras, después de que lo homogenicen, esto se le llama proceso de muestreo, ¿sí? Se obtiene una muestra y luego tenemos una muestra compuesta. Esa muestra puede ser que den ya sea que lo repartan a diferentes laboratorios o que se lleve una pequeña parte de la muestra al laboratorio. Y esa va a ser una muestra de laboratorio. Esa muestra de laboratorio es la que se va a utilizar. Por ejemplo, el ejemplo que les puedo poner es, ¿ya vieron su práctica número 2? Volatilización de gravimetría, volatilización. Van a investigar harina vegetal, ¿sí? En la sección van a tener que conseguir harina vegetal. Yo les dije que podía ser harina gold medal, ¿sí? La harina que se va a medir en el laboratorio, por ejemplo, va a ser la muestra de laboratorio. Pero esa no es su muestra de análisis. Cada uno va a tomar una pequeña porción. Entonces, de esa muestra de laboratorio, de esa muestra de laboratorio, se van a sacar diferentes muestras que van a ser muestra de análisis. Y cada una va a ser muestra de análisis. Muestra de análisis, muestra de análisis y muestra de análisis. Ok. Y a este conjunto, si fueron tomadas en las mismas condiciones, si fueron tomadas en el mismo método, si fueron tomadas en el mismo proceso,
se le puede denominar muestras réplica. ¿Y para qué se realizan muestras réplica? Para poder concluir de una forma más segura de los datos obtenidos. Realmente lo que se saca es un análisis estadístico. A ver, ¿es mejor sacar promedio o sacar solo una? Un promedio. Entonces, por eso es que ustedes van a tener varias muestras de análisis. Imagínense que todos aquí investiguemos una harina gold medal, que es lo que van a hacer en la práctica número 2 del laboratorio. Vamos a tener 26 réplicas, ¿sí? Entonces, pues, esas son las diferencias entre las muestras, ¿sí? Ok. Aquí también se los había puesto. A ver si. ¿Lo miran ahí? Entonces obtenemos de diferentes sacos o lugares la muestra. ¿Por qué? Algo muy importante. La muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Por eso es que, eso sí, se utilizan diferentes herramientas estadísticas, puede ser aleatorio, puede ser por medio de un método de muestreo ya un poco más estandarizado, donde lo que ustedes buscan es que la muestra que ustedes vayan a obtener represente a la cantidad, por ejemplo, aquí de sacos que tienen en la industria, o aquí, por ejemplo, podemos decir que son pasteles, ¿sí? O panes que ustedes van a analizar. Entonces, ustedes obtienen una muestra representativa. La muestra la homogenizan y esa muestra la pueden llevar a muestra de laboratorio. Ah, aquí le llamé muestra compuesta. Esta es la muestra compuesta. Miren, esta sería la muestra de laboratorio. Y la muestra de laboratorio va a tener diferentes tipos de muestra de análisis. Y estas van a ser muestras réplica. ¿Por qué? Porque van a ser tomadas en las mismas cantidades, en las mismas condiciones, en el mismo procedimiento y en el mismo método. ¿Sí? Ok. Ok, y aquí tenemos proceso de muestreo. Realmente el muestreo también es un proceso que puede ser en este caso también diferenciado en varios métodos. ¿Por qué? Porque lo que se busca, y también es una ciencia, que nuestra muestra sea representativa, ¿sí? En este caso, pues, por ejemplo, en una industria farmacéutica, si se quiere analizar una materia prima, porque hay una situación, en las industrias se analiza la materia que entra y el producto que sale. Entonces, la materia prima tiene que pasar por un proceso de muestreo para saber si es apto para el proceso que nosotros queremos llevar a cabo. Esa situación de calidad, que es lo que nos venden las industrias, tiene que ser, ahí sí que comprobada por medio de la misma industria. Por ejemplo, a ustedes les hablan de que, no sé, ¿quién dice Papa John's? Creo que la verdura más fresca siempre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una revisión de lo que van a utilizar para cocinar, ¿sí? Entonces, el proceso de muestreo ya en una gran industria puede ser agarrar un poquito de cada saco de forma aleatoria, pero eso es proceso de muestreo. Entonces, era lo que platicamos, es el proceso a través de la cual se recolectan pequeñas cantidades. Y lo más importante es que se obtiene una fracción que representa el todo, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene que ser representativa, que es lo más importante. Ah, y la complejidad del muestreo va a depender de la naturaleza de lo que se está muestreando. Y esto puede ser porque pueda estar en estado sólido, que sería en polvo, o en diferente, puede ser en gránulos grandes, rocas, lo que sea. Puede ser en estado líquido, por ejemplo, si se quiere hacer un análisis de agua, o puede estar inclusive en estado gaseoso. O inclusive puede estar en una mezcla de ambos, que yo creo que tal vez no lo han visto, pero hay algunos compuestos que en algunas industrias le llaman semisólidos. ¿Qué es eso de semisólidos? No sé. Puede ser la gelatina, puede llamarlo semisólido. ¿Qué otra? La gel. Pueden llamar gel. Yo hablaría un poquito más, tal vez como de cremas, yogur por su alta viscosidad,
pero sí, o sea, puede ser, realmente es un líquido de alta viscosidad, pero en algunas industrias le llaman semisólidos. Entonces se está trabajando con semisólidos, pero en realidad pues es un líquido con alta viscosidad, pero que realmente no se maneja como el agua, por ejemplo, como un líquido común. Entonces se le denomina semisólidos. Entonces, pues, la situación es que ustedes tienen que estar preparados para tomar las muestras en su diferente estado. Por ejemplo, si es estado sólido, posiblemente sea el más sencillo. Pero estado líquido, por ejemplo, tienen que ir tomando muestras en diferentes tubos de ensayo, o si es en estado gaseoso, podrá ser el más complicado de tomar una muestra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los tanques de oxígeno tienen la cantidad de oxígeno requerido que se está solicitando? Tienen que hacerse un muestreo del oxígeno y poder sacar el estudio de saber si ese tanque de oxígeno es útil para poder brindarle oxígeno a una persona que lo necesite, ¿sí? Entonces, pues, es el proceso de muestreo. Ok, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Y por último, alícuota. Si quieren, después le damos un repaso a esto. Alícuota, y se los digo porque posiblemente, bueno, esto ya va a ser en la parte líquida, es una parte de la muestra, ¿sí? Una parte de la muestra líquida. Entonces, si en el manual les habla que tomen una alícuota, lo que le está diciendo prácticamente es que ustedes van a tener, por ejemplo, una solución. Ustedes tienen un baloncito aquí. Ok. Y el baloncito es de 1000 mililitros. Ok. Entonces ustedes vienen con la pipeta y van a tomar, por ejemplo, y lo van a colocar en un Erlenmeyer, por ejemplo. Y pueden tomar una muestra de 10 mililitros. Entonces, ustedes aquí toman. Ok. Ustedes aquí toman una muestra de 10 mililitros, pero es una alícuota de esto que sería su muestra de laboratorio. ¿Sí? Entonces, cuando les digan una alícuota, es una muestra más pequeña de su muestra de laboratorio. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el jueves para continuar. En este caso, la primera parte es un poco teórica porque si se dan cuenta es un glosario, lo que vamos a ver. Lo que se busca es que ustedes en este glosario, cuando lleguen a sus prácticas de laboratorio, sepan de qué están hablando, ¿sí? Porque si hay ciertos tecnicismos. Y ya posteriormente entramos a lo que sería gravimetría. Que pasen feliz día. Nos vemos.